El extraño Gain, un hombre que pareciera haber salido de las pesadillas más profundas de algún director de cine y una de las cúspides del complejo de Edipo. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. En el episodio de hoy estaremos narrando, si no el asesino serial más prolífero, sí podría estar en el top 5 de aquellos que por su extrañeza dejaron una huella, tanto en los expedientes policíacos, en una generación, e incluso en cine y televisión. Pero quiero que antes de comenzar a narrar este caso, tengan un especial cuidado y evitar que menores o personas fácilmente impresionables estén a su alrededor, ya que la crueldad de estos actos será sumamente explícita para poder abarcar todo lo que Edward Teodoro Gain hizo en los años que estuvo activo. La narrativa normal de este podcast nos sitúa siempre desde el inicio, pasando por los años activos hasta su concluyente arresto o muerte de estos infames personajes. Sin embargo, en el caso de Gain, amerita ser tomado desde otra perspectiva. A su arresto, Gain fue diagnosticado como un psicótico, con una tendencia extrema al transvestismo, necrófilo, y con pequeños lapsos de pérdida de temporalidad. Podríamos estar hablando de alguien con algún tipo de conciencia disociativa, pero eso nunca se aclaró. Hay que recordar que todo sucede entre 1957 y 1958. Mucho del trabajo de perfilamiento no existía y se tenía que definir de alguna manera a este sujeto. Pero Gain, al igual que algunos de los asesinos seriales, nació siendo malo, o simplemente el entorno lo llevó al punto de la locura, tal para cometer este tipo de actos. Para responder esto, ahora sí es momento de comenzar a recorrer este camino turbio del nacimiento de alguien tan dañado que generó una marca que hasta la fecha es imborrable en la humanidad. Edward Teodoro Gain nació en Wisconsin, Estados Unidos, en el año de 1906. Se crió con su padre alcohólico y violento, junto con una madre sumisa y extremadamente religiosa. Debido al carácter religioso de su madre, no tuvo relaciones con otros niños de su edad. El miedo a que cometiera algún pecado hizo que lo aislara y desarrollara una fascinación por literatura llena de muerte, torturas y violencia. Parte de su educación religiosa fue la visión de las mujeres como seres impuros y despreciables, lo que desde pequeño distorsionó su forma de ver el sexo opuesto. Esto generó una dualidad en Ed, quien odiaba a las mujeres, pero a su vez le gustaba vestirse con ropa de su madre de vez en cuando. Podremos encontrar el detonante de su trastorno con la muerte de su madre. La relación con su padre era muy mala, ya que por su parte solo recibía maltratos, insultos y violencia, y con su madre tenía una especie de enamoramiento y fascinación. Ya en la edad adulta, Gain, o como amistosamente se le llamaba, el extraño Gain, cada vez comentaba cosas más extrañas, pasando desde su fascinación por la taxidermia, el encogimiento de cabezas, hasta ideas sobre transvestismo, que con la mayor naturalidad comentaba, generando extrañeza en propios y amigos. Su primer asesinato lo cometió en 1954, donde descargó un cartucho entero de un calibre 32 a una mujer propietaria de una taberna de su pueblo. Aunque estudios más recientes de este caso podría soltar que su primera víctima fue su hermano mayor, aquel de Gain describe como la persona con la que mayor se llevaba. Se comenta que Gain prendió fuego en el granero donde ellos vivían al momento de buscar cómo apagarlo,
Corrieron los dos y en algún punto se llegaron a separar. Tiempo después, Gain declaró a su hermano perdido, y justo al momento en que los policías pidieron a Gain les comentara dónde había sido la última vez que vio a su hermano, él los llevó justo en el punto donde estaba el cuerpo casi completamente calcinado de su hermano, solo dejando ciertas marcas en el cráneo que indicaban que fue agredido antes de perecer en las llamas. Pero estas son solo conjeturas, ya que nunca se inculpó a Gain como el homicida. A partir de ahí, como nadie sospechaba de él, continuó con sus asesinatos a mujeres trabajadoras de su pueblo, y en 1957 le disparó a Bernice Ward, la dueña de una ferretería. Y es aquí que, gracias a un error, a Ed lo lograron atrapar. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue dueña de una ferretería, Bernice Worden. Al anochecer el 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana y se retiró. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainville. La costumbre indica que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Berenice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de casa, inmediatamente dio aviso a la policía cómo Mary Hogan, su madre, había desaparecido. Y no tardó en imputar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gein. Se recomienda discreción a partir de este momento, ya que el contenido detallado es un acumulado de narrativas de los participantes de los que incursionaron en la granja de los Gein. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Berenice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda. Le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que la iba a usar para decorar el techo de su casa, como a los ciervos. Ed la había destripado, era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y una bolsa con su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con ayuda de linternas la terrorífica escena que describían al inicio de esta crónica. Junto a más de una decena de basura acumulada posaban fragmentos de humanos, de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con el rostros de humanos, además del cordón de una ventana confeccionada con labios. Había incluso un corset que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convirtió con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales en sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformes esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta, su madre. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era su santuario. Pero si Ed solo cometió 2 delitos, ¿de dónde sacó la piel con la que forró las sillas, los cráneos que fungieron como vajilla, su traje de piel humana,
su lámpara con un rostro, las sillas forradas por piel humana, su cinturón hecho de pezones y la caja entera repleta de órganos sexuales femeninos. Resulta que Ed era un robatumbas y cerca de 40 cuerpos fueron robados a horas de ser enterrados, y todas aquellas víctimas pasaron a ser parte de la exposición enferma de Ed Gein. Al ser aprendido estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres. Y esa misma noche profanaba sus tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o haber comido carne humana. Olían mal, explicó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba la máscara hecha con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya una cuota de verdad en ambas versiones. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le habían dicho a los psicólogos que se considerara a sí mismo como un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió a un hospital psiquiátrico estatal. Mientras Plainfield estaba revolucionado, los vecinos querían que terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que los habían invadido. Y el 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iba a subastar la granja de los Gein y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía, pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre aquellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se inmutó. Mejor así, le dijo al enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia hasta que lo hallaron culpable del asesinato de Bernice Worden. Fue alojado de nuevo en el hospital psiquiátrico. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida, pero la policía lo recuperó, aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Su tumba sigue siendo fácilmente de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.